Situación financiera, económica, la situación contractual, para que podamos entender un poquito el tema. Ya. Buenas, Mauricio. Gracias a Dios por esta oportunidad de explicar un poco las cosas desde el punto de vista del consorcio, como dijiste. En el año 2008 se hace una sociedad accidental que estaba conformada por dos empresas de Venezuela, dos de Colombia, una de Bolivia y una de Italia, que en conjunto sumaban las garantías y las exigencias tanto financieras como de experiencia técnica para la construcción de una represa de cara de concreto como la que es de Misicuni, ¿ya? Una represa, Mauricio, para que sea funcional tiene que tener tres componentes básicos. Un componente topográfico, tiene que haber una cuenca, tiene que haber un componente hidrológico, que es el afluente de agua, para que se pueda llenar, y tiene que haber otro componente muy importante, que es el geológico. En este tipo de represas, si vemos, es una represa es como esta, ¿no? Lo podemos hacer acá. Vamos a poner una represa así. Si el agua se va a llenar a este lado de la presa, esta es la cara de concreto y todo este cuerpo de la presa es tierra compactada, ¿ya? Entonces, el punto de impermeabilización de la represa es la cara de concreto. En otros tipos de represas puede ser solamente concreto o puede ser solamente tierra con un núcleo de arcilla. En esta cara de concreto se aposenta sobre un plinto, que es como una zapata, el famoso plinto, y esta cara de concreto, que pesa miles de toneladas, se aposenta sobre esa cara de concreto, y debajo de la cara de concreto se tienen que hacer inyecciones de concreto para consolidar la roca, que siempre tiene fracturas. En ese proceso se evita que el agua, que va a tener 120 metros de altura que tiene la represa en este punto, haga semejante presión de que el agua pueda pasar por debajo de la presa y pasarse hacia abajo. Entonces es por eso que es importante, sobre el eje de la cara de concreto, hacer inyecciones, que es que es hormigón bombeado, que se va metiendo en las ranuras de la presa para que se solidifique la presa y el agua no pueda pasar, esté impermeabilizada también por debajo de la presa. 120 metros de altura de agua es mucha presión hacia abajo, ¿okay? En ese aspecto es muy importante el componente geológico, ¿ok? Nosotros empezamos a trabajar la represa y al momento de empezar a trabajar, si la represa es esta nuevamente, aquí tenemos un cerro y otro cerro. Aquí vienen los ríos, se hace un túnel de desviación para que el agua pase por acá, salga mientras uno levanta la represa. Pero antes hay que hacer una excavación de estribos, es como unas gradas que hay que hacer acá. En este lado también, para que sea, dentro del punto de vista de ingeniería, hay un factor de seguridad aceptable para que la presa sea funcional. Y repito, ahí está el plinto y las inyecciones de concreto. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a excavar los estribos, que son estos dos de acá. Empezamos a excavar los estribos. Y al excavar los estribos, resulta que toda esta parte de aquí, que en los planos eran roca, competente, porque siempre hay una discusión tanto científica, filosófica en cuanto a qué tipo de roca es, tenía que ser una roca que nosotros teníamos que volar con un ítem de voladuras, que, valga la aclaración, teníamos un precio bastante interesante en ese ítem. O sea, los constructores siempre juegan con los precios de los ítems para que a veces tienen buen precio en un ítem y bajo precio en otro ítem, entonces se compensa. Nosotros teníamos que hacer muchas voladuras y sacar esa roca que habíamos volado en camiones de alto tonelaje velozmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te voy a poner algunas fotos acá. Sí, pero no se llegan a ver, o sea que... ¿No se llegan a ver? Va a ser muy difícil. A ver, explícanos, porque hay muchas preguntas que tenemos y nos gustaría... Pero sí te voy a pedir que me dejes mostrar un par de fotitos que son de la magnitud del trabajo que se ha hecho. Es importante que se visualice, por favor, Mauricio. Entonces, nosotros empezamos a excavar y resulta que los taludes de la roca, que son estos, los taludes de la presa, estaban diseñados para roca, pero cuando es tierra tienen que hacerse así, porque de otra forma llueve, el peso del agua hace que se derrumben. Obviamente un talud de roca tiene otra pendiente que un talud de tierra. Entonces,
Se empiezan a derrumbar los taludes y las áreas aledañas que estaban sin ser compradas por Misicuni, porque es el área de trabajo, todo el área de embalse, la presa y todo el área de embalse, que más o menos para que tengan una dimensión es 500 metros de ancho de la presa, 500 metros de base, 7 kilómetros de embalse y un promedio de unos 700 metros de ancho del embalse, ¿ya? Entonces aquí se acumula el agua. Estos terrenos de acá se empiezan a derrumbar, cosa que se dice el 2010 en publicaciones de prensa, la famosa falta de roca. Y, consecuentemente, los comunarios, que bien que sus tierras se estaban derrumbando, paran la obra, por un lado. Por otro lado, para compensar esa falta, esos problemas técnicos, ¿qué es lo que dice la supervisión del proyecto? Que ya te voy a decir más o menos cómo es el tema. Nosotros teníamos que bajar, como te dije, primero teníamos que volar todo este material y sacarlo, pero 24 horas al día, ¿ya? Y se para la producción intensiva porque teníamos que excavar 2 metros, shotcretear. El shotcrete es un concreto que se lanza y se pega a la tierra para que y se impermeabiliza, sino el agua, pero no cumple una posición de estabilización, sino hasta que no siga derrumbando. Para que el agua no lo moje. Pero hay otros tratamientos que también son ítems que hemos tenido que hacer sin que estén en el contrato, que son pantallas atirantadas, que es una tecnología un poco más de sostenimiento del terreno. Cosa que muchas personas, muchos colegiados del Colegio de Ingenieros estaban en contra porque ese diseño es peligroso y ya te voy a explicar por qué. Para que hagamos una pequeña analogía, si tú tienes un terreno y quieres hacer una casa para usarla de restaurante, contratas, digamos, al señor de la cámara, lo contratas como arquitecto para que te diseñe la casa y me contratas a mí como albañil. Yo voy a ir y te veo los diseños que tú tienes y digo, ok, yo se lo voy a hacer por $10,000 la casa o $100,000 la casa. ¿Okay? Y también en una segunda fase tú contratas al arquitecto para que me supervise, para que yo meta lo que tengo que meter en cemento, para que excave lo que tengo que excavar, etc. Entonces, ¿qué pasa? La planimetría de la presa es de su responsabilidad de la supervisión, como en todo proyecto de ingeniería civil en el país licitado por el Estado, excepto en algunas modalidades como son empresas estratégicas, creo que tienen otro tipo de tratamiento permitido, ¿ya? Entonces, en ese momento se empiezan a derrumbar, tenemos muchos problemas y en vez de facturar $2 millones al mes, empezamos a facturar solamente $700,000 porque tenemos bloqueos de comunarios y tenemos bloqueos por parte también de, baja producción. Al ser baja la producción de 2 millones a 700,000 promedio, los costos operativos eran superiores a la facturación que se estaba teniendo en el consorcio Misicuni. ¿A qué lleva eso? A que haya problemas financieros porque se empieza a acumular la deuda. Dados estos problemas, Mauricio, técnicos de sostenimiento de roca, que se llama factor de seguridad en ingeniería, la empresa italiana dice, vamos a rescindir el contrato, cobrar daños y perjuicios y vamos. En ese momento, las empresas boliviana, colombiana, las dos venezolanas, 2 colombianas y la boliviana dicen, vamos a seguir. La única forma de que la empresa italiana tome control de la representación legal, que en ese caso, en ese momento estaba en manos de mi hermano, Martín Rovira, era de que haya una resolución judicial después de un juicio interno entre los consorciados, o bien que haya un acuerdo entre todos los socios de cambiar al representante legal. Entonces reafianzamos a Martín Rovira como consorcio de Electroco Misicuni para que él pueda continuar la obra, porque los italianos dijeron, esto está mal diseñado y se van, y aquí están muchas cuestiones que lo dicen, inclusive la cooperación italiana, convenia me parece de la embajada, manda una carta al vicepresidente en la que dice que por factor de seguridad se está haciendo el tema se retira el financiamiento. De los $78 millones iniciales del proyecto, 30 millones más o menos, porque estaba en euro, había que ajustar el tipo de cambio, se retira la empresa italiana. Y se retira también el crédito italiano, porque la condición para que el crédito italiano funcione es de que haya una empresa italiana ahí. Y así que es que queda Martín Rovira reafianzado como representante legal y ahora está, obviamente,
acusado, porque injustamente me parece, encomiendo mis palabras al Espíritu Santo, Mauricio, porque a mí me parece eso injusto, además de que la empresa italiana rescinde el contrato. La empresa italiana rescinde el contrato a la empresa Misicuni. Y aquí están las cartas, te voy a dejar este file, donde Misicuni nos dice a Martín Rovira, o sea, el consorcio le dice, adjunto la carta de GLF, en la que dice resolución de contrato de obra. O sea, que GLF sí era parte del consorcio, ¿ya? Luego de eso, se sigue avanzando con la obra, encontramos muchísimos más problemas de diseño que están sufriendo los de la actual empresa china, la adjudicataria, que es la empresa china CAMC. Sería interesante que se pueda evidenciar, pero lo están sufriendo en el área del vertedero, les falta bastantes cuestiones, ¿no? Por eso están con problemas. Hemos visto esta mañana que hay problemas con la empresa china, me da mucha pena. Personalmente he trabajado con otras empresas chinas, hemos hecho proyectos exitosos donde había diseño y financiamiento completo. Entonces no había ni diseño, no había ni áreas y tampoco había financiamiento, porque se ve Si podemos reducir, porque ya estamos 15 minutos y yo tengo también algunas preguntas. Dime. A ver, entiendo de que uno de los problemas grandes que han sufrido ustedes es que lo que les dijeron que había que construir y los estudios que se habían hecho, no sé, ya 30 estudios, porque exacto, nos han llenado de estudios, mucha plata se ha ido en estudios, no estaban bien hechos. No estaban bien hechos, y eso es evidenciable a simple vista, sin ser ingeniero, en la obra, cuando gustes. ¿Y por qué ustedes no hicieron en su momento un juicio por este tema? Los italianos quisieron hacer e irse, pero nosotros decidimos continuar. ¿Por qué, Mauricio? Es una pregunta muy inteligente. ¿Por qué? Los problemas de diseño, el constructor quiere construir. Messi ganará o perderá plata de lo que le pagan, pero quiere ser campeón. El constructor quiere acabar su obra. Entonces, siempre hay ese positivismo, porque los problemas de diseño se van presentando paulatinamente. No es que se presentaron todos de golpe, conforme se hace el túnel, que estamos viendo imágenes en la televisión, como se hace el relleno, como se hacen las excavaciones, se van presentando paulatinamente esos diseños. Entonces aquí tenemos inclusive la carta, algunas publicaciones de prensa, en la que el 2010 se dice, en el periódico que ataca mucho al consorcio, a mi criterio, en el 2010 ya se sabía que la roca no estaba, y esto se deja claro. Aquí te estoy dejando también cartas al vicepresidente García Linera, porque ya nos cansamos de decir a todo el mundo de que los diseños estaban mal hechos. Aquí está la carta que te he mostrado de la cooperación italiana, en la que se retira la cooperación italiana. Ocurrir la suspensión de las actividades del peligro de riesgo de derrumbe en la obra. Y esto es de la Embajada de Italia. O sea, ¿tú crees que como se está haciendo podría derrumbarse? Yo quisiera que vayan a tomar un par de fotos. El tema es este, Mauricio, que ahorita en vez de dar tratamiento a los problemas de fondo de la obra, se están buscando hacer figuras políticas. Entonces se trata de tapar el dedo y de decir el consorcio tiene la culpa de todo, cuando los problemas de la obra son reales y grandes, en vez de tratarlos ahí. Ahora, prueba de esto, yo quiero mostrarte una carta aquí, querido Mauricio, por favor. Mira esta carta de aquí, si la puedo mostrar allá. La supervisión instruye al consorcio de eléctrico Misicuni que, por una respuesta negativa de la fiscalización de la empresa Misicuni, los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Firmada por el entonces gerente de la supervisión, Pablo Mañáez. Y de sábado de 7 a 11 y que todo lo demás nos sirve. O sea, así queríamos acabar la obra. Eso es culpa del consorcio. Que suspendan nuestro segundo y tercer turno de trabajo. Te voy a mostrar otra cuestión. Instruye ejecución de sondeos. En el 2010 paralizan la obra en junio y en julio del 2010 se paraliza la obra. Arguyendo de que había falta de puestos contractuales en el consorcio, lo cual era cierto, pero estaba lejos de ser una razón real para parar la obra. Y el mismo vicepresidente en el estribo, cuando metió la mano en donde había roca, porque él se fue en helicóptero, subió, metió la mano y dijo textualmente, con el permiso de él, si es que ve esta entrevista, esto tierrita es.
porque es tierra, eso es visible ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Nos paralizan 2 meses la obra nos paralizan, porque aquí lo dice claramente, si me pueden poner. Esta instrucción no contraviene la suspensión temporal de la obra. Instruye ejecución de sondeos en junio del 2010. Entonces dicen la represa, después de esos 2 meses de paralización, en vez de que esté así, la giran 2 grados. Pero te voy a permitir una analogía, Mauricio. Un rascacielos, un arquitecto de rascacielos decía lo siguiente: si hacemos un rascacielos de 200 o 300 pisos y queremos hacer un piso más, es muy diferente tener que colocarlo en el piso arriba. Tenemos que alzar el edificio y colocar un piso abajo. O sea, es alzarlo para que no se caiga y colocarlo. Entonces, un movimiento de un cuerpo de presa que tiene 4 millones de metros cúbicos aproximadamente de terraplenes, moverlo se implica mucho. ¿Por qué? Instruye ejecución de sondeos en el área del plinto, que es lo que yo te decía, que es el neurálgico para la impermeabilización de la presa. Eso es responsabilidad de la supervisión y está acá. No es que paralizan la obra y dicen hagan sondeos allá donde va a estar la caseta de control. Es en el eje de impermeabilización. Resultado de esto, tenemos muchísimos problemas financieros, se dejan de pagar muchos proveedores, la empresa Misicuni pide que sigan trabajando porque iba a cumplir con esas, a través del consorcio de la ejecución de boletas que iba a cumplir con esos pagos, se paraliza la obra, rescinden la obra. El presidente de la empresa Misicuni dice voy a parar 5 días la obra, la para casi un año. Nosotros ya habíamos terminado la obra ahorita, Mauricio, y puedes preguntarle a toda la gente que ha sido perjudicada de empresas constructoras de Cochabamba. A ver, viendo el internet, uno de los de las denuncias más fuertes que se hacen hacia el consorcio es cómo con un capital declarado de 10.000 bolivianos se adjudicaron una obra de 80 millones de dólares y encima con el 20% del anticipo fueron a comprar la maquinaria recién en un remate en Estados Unidos, que la internaron temporalmente y que luego ha ocasionado graves perjuicios inclusive a la empresa despachadora de aduanas. Sí, es una pena porque los que han perjudicado en realidad son los que han resuelto el contrato, querido Mauricio. Yo aquí tengo una carta del 27 de marzo del 2014, esto lo pongo así. Ahí. Si le hacen no te preocupes. Ok, entonces hay una carta del 2014 y sigues hablando, no te preocupes. Que dice, firma el presidente de la empresa Misicuni y firma el gerente general de la empresa Misicuni, la que dice libertad de mejor el equipo de apoyo, equipo pesado, no van a ser utilizados en un corto plazo por la empresa Misicuni, queda en libertad de ver la mejor alternativa para la disposición de los enseres. Después de que les mandamos una carta en la que decimos que todo lo que tenemos en obra lo queremos usar para pagar los adeudos del consorcio a fondos de pensiones, a terceros implicados, entonces a proveedores particulares. Nosotros queríamos usar nuestros activos, que es nuestra maquinaria, nuestras instalaciones que en este momento está utilizando la empresa china, ¿a cuenta de qué? ¿Le está pagando alquiler a la empresa Misicuni a alguien? Pero es cierto que con 10.000 bolivianos se agarraron una obra de 80 millones. La empresa boliviana tenía un capital de 10.000 bolivianos, es lo que tengo entendido, porque yo fui contratado como veedor por el consorcio. Pero el consorcio es una suma de fuerzas, de experiencia técnica y de garantías. Las 2 empresas colombianas y las 2 empresas venezolanas son empresas grandes en Venezuela, hoy tienen problemas, han hecho represas de estas y tenían es cuestión de ir a ver a Venezuela las represas que han hecho, y tenían la capacidad técnica de hacerlo. La empresa italiana es una empresa que tiene 110 años de existencia, Mauricio. Está haciendo las reclusas en un consorcio, en otro consorcio, ¿con quiénes será? Las reclusas gigantes subacuáticas que evitan que Venecia se hunda más. Tiene como 2.000 o 3.000 millones de dólares en obras en Estados Unidos, GLF Estados Unidos. ¿Qué pasó para que la empresa, que en este caso ha hecho la agencia aduanera, se vea perjudicada porque se hizo una internación temporal y luego no salieron los... Como te dije, en la carta que está acá, nosotros teníamos el equipo en internación temporal. ¿Ya? ¿Dónde está el equipo ahora? Hay parte en la obra, parte se ha dado en dación de pago. El directorio del consorcio de Eléctrico Misicuni lo ha dado en dación de pago. ¿Pero cómo lo puede dar en dación de pago si fue con internación temporal? Eso era o sea, los que recibieron en dación de pago sabían, y eso está en la misma denuncia de la aduana, de que
tenían que pagar la internación temporal. Entonces, justo derecho de que hayan ellos presionado legalmente para que se les den dación de pago esta cuestión, allá ellos. Entonces, esa internación temporal de nuestros equipos se hizo ¿por qué, Mauricio? Te voy a ser bien sincero para que veas que también, te voy a decir los tropezones que ha tenido el consorcio. El consorcio tenía potestad, inclusive hay un decreto presidencial 29068, si estoy en lo correcto, que libera de que el anticipo se puedan comprar equipos, pero el consorcio había comprometido equipos. Esos equipos se dejaron de traer. ¿Por qué? Porque en el 2009 la crisis financiera de Estados Unidos hizo que muchas empresas representantes de equipo pesado se quiebren y los bancos remataron los equipos y equipo de última generación, prácticamente nuevo, estaba a mitad de precio, ideal para la obra, mucho más de lo que se había propuesto. Mucho más adecuado para este tipo de obras. Son camiones articulados 6x6 de 25 metros cúbicos, llevan como 30 a 40 toneladas. Son 6x6 de llantas altas y pueden subir una pendiente grande en lluvia, cosa que los camiones que vemos en carreteras les cuesta muchísimo. ¿Ya? Son equipos adecuados para ese tipo de trabajo. Eso se da en dación de pago. El presidente de la empresa Misicuni, repito, libera esos activos. Aquí está la carta, te lo voy a dejar. Equipo pesado, equipo de apoyo, en un corto plazo, por lo que queda en la libertad de ver la mejor alternativa para la disposición del equipo y enseres. Firma el gerente general de la empresa Misicuni, porque estamos lejos de querer entrar en el amarillismo, digamos, y el presidente del directorio de la empresa Misicuni. ¿Ya? Entonces, todos esos son argumentos válidos de toda la problemática que ha tenido el consorcio hidroeléctrico Misicuni. Y si me permites, Mauricio. Los últimos 2 minutitos. Ok. Tenemos campamento para 400 personas construidos que no está pagado. Tenemos equipos allá arriba. No sé qué está pasando con los equipos dados en dación de pago porque ya están en poder de otras entidades. Tenemos cuentas por cobrar porque tenemos una planilla de cierre en la que nosotros decimos me debes tanto por contrato, que nunca ha sido respondida. Si sumamos todo eso, tranquilamente podemos llegar a cubrir todos los pasivos del consorcio. Y el consorcio lo dice precisamente en la planilla de cierre y en la carta de activos. Dice, esta solicitud responde exclusivamente a la existencia de adeudos que afronta el consorcio hidroeléctrico Misicuni con las administradoras de fondos de pensiones, previsión y futuro alquiler, volquetas y alquiler de maquinaria. O sea, ya es oficial de que el consorcio quiere pagar con lo que se le debe. Ahora, te quiero decir esto más, Mauricio. La Contraloría dice lo siguiente. Como te has rescindido el contrato, nuestros precios eran del 2008 y estábamos en el 2013. Imagínate, después de ese periodo de tiempo, cómo han sido afectados los precios unitarios de la obra por la inflación. No se actualizaron. Es más, ellos, la empresa Misicuni, manda un presupuesto actualizado. Que aquí lo tienen, presupuesto general actualizado el 24 de octubre del 2013. Después de que se había llegado a aumentar el presupuesto de la obra en un 15%, que es lo permitido por ley, aumentan más o menos un 30 o 40% más, $24 millones con precios actualizados. Te lo voy a dejar esto. Con esos precios actualizados, entonces, le dan precios nuevos a la empresa china el 2014 que le adjudican, después de parar la obra un año que ya estaría terminada. Y dicen, ese incremento de precios de los chinos, te lo voy a cobrar a vos, $16 millones. Y lo de la maquinaria, 8, debes $23 millones. Y lo hacen como si hubiéramos estado con $23 millones para escapar. Estamos dando la cara, Mauricio. Bueno, hemos querido tener el otro lado de la medalla y nos hemos quedado con mucho más por preguntar. Yo lo que te propongo, Pablo, es estudiar esto y tener una segunda entrevista de aquí a un par de semanas para poder un poquito interiorizarnos, porque hoy encontramos que hay una documentación que vale la pena analizar y vale la pena... Se ha pedido, permíteme esto más, querido Mauricio, se ha pedido a la Contraloría, al señor Contralor, se le ha pedido, reitera la solicitud del Consorcio de Auditoría Integrada del Proyecto, que estudien a la Misicuni y que investiguen también a la supervisión. El señor Alvarado ha tenido una denuncia con Iberoamerica Trading cuando era
por 38 millones de dólares cuando era presidente de YPFB. Y la Contraloría, si entiendo bien, lo ha acusado. Entonces, la Contraloría puede detectar un tema, pero sobre eso sí hay una denuncia, y sobre eso un juez dictamina si es que el consorcio ha tenido responsabilidad. No es el presidente de Misicuni que puede decir, jueces y fiscales tienen que sacar este dictamen. Para eso ese es el trabajo del juez y de la fiscal del caso, que les pido, por favor, sean transparentes, porque este es un tema. La batalla por Misicuni es la batalla de Cochabamba por su alma. Por favor, sean cautos, prudentes y sabios a la hora de actuar a los señores que están evaluando estos temas, tanto en la Contraloría, en los juzgados, en las fiscalías, en la aduana. Y termino con esto, la exposición de hoy, es que todo lo que tiene el consorcio, que supera fácilmente los 10 millones de dólares, vaya a pagar a AFPs, por orden de prelación como sea legal, que vaya a cubrir a toda la gente que ha apostado en el proyecto, que son empresas constructoras de hormigón, de movimiento de tierras, que han sido afectados, y que si en realidad queremos apoyar al pueblo de Cochabamba, ese es el medio. Buscar asertivamente una forma de que estos activos y cuentas por pagar paguen los pasivos. Muchísimas gracias a Pablo Rovira por habernos explicado algo de lo que es la verdad desde el punto de vista del consorcio hidroeléctrico Misicuni. Habrá una segunda parte. Gracias, sin lugar a dudas.